Buenos días, señorita Yanaí, ¿me escucha? Hola, sí. Perfectísimo, ¿cómo está? ¿Y bien usted? También bien, esperándolos a todos sus compañeritos, ya estamos aquí también. primera? Jorge, sí, usted fue la primera esta vez. Ya llegó la señorita Cermeño, Carlton, Jorge, Eric, ya somos 6, contándome a mí. ¿Estás en juguete? 7. Yo soy Pau, profe. La señorita Contreras, buenos días, bienvenida a bordo. Buenos días. Mm. Profe, dice Astrid que fue a la papelería y que ahorita se conecta rápido. Ah, no importa, digo, sí importa pues, pero no hay inconveniente con respecto a lo de su asistencia, porque pues acuérdese que conforme vamos teniendo la sesión y se van conectando, pues también les voy poniendo la asistencia. Entonces... Okay. Profe, Janet y yo estamos, pero ya no la puede escuchar, ni oír, ni hablar, ni nada. ¿Vianet? Ajá. ¿Y luego qué es lo que... ¿Tiene algún problema con su dispositivo? ¿Con qué trata de conectarse? ¿Con su celular o con qué? Sí, pues sabe por qué con su celular no la escucha. Bueno, pero al menos ahí está usted cerca, ¿verdad? Digo, para que pueda estar ahí interactuando y escuchando toda la sesión. Sí. Ah, bueno, eso es lo importante. No hay ningún inconveniente. Entonces, de una vez para irle poniendo la asistencia para que no se me vaya a olvidar. Y a mí también, ¿no? Por favor. Ah, sí, claro. A ver, de una vez a los que ya estuve saludando. Se las vamos a ir colocando. Carlita también ya está aquí. A ver. Vamos a ponerles de una vez la asistencia para los que ya estamos presentes. Entonces, decíamos que Carlton ya está aquí. Presente. Vianet también. Eric ya está aquí. Jonathan ya llegó. Perfecto, aquí está. ¿Qué? Luego Vianet. Dalia, Carlita también ya la vi. ¿Está clara? Aquí está Bruno. Jorge, aquí está. Aquí soy yo, profe, José ¿Profe Santa también. Clara? José Albino ya llegó, perfecto. Ya tiene aquí aquí su andamos. asistencia. Y la señorita Contreras aquí está. Bien, ahí fue la primeritita de todos el día de hoy. Y creo que ya, a ver, déjenme checar la asistencia. Ya somos 14, bien. Dulce, aquí está Dulce. Vamos a ponerle asistencia. La señorita Cermeño también, de las primeritas. Sí, aquí estoy. ¿Quién más? José, Jorge. Daniela Torres, ok, ya llegó. Aquí mero. Estos vamos a copiar y pegar aquí. Ok, perfecto, vamos a guardar. Y bueno, ya en lo que se terminan de conectar sus compañeritos, pues el día de hoy vamos a revisar el último de sus temas para dar finalizado por su curso de biología. Tengo entendido que la próxima semana ya es semana para ustedes de vacaciones. Y el tercer y último parcial lo estaríamos aplicando en la segunda semana, la de Pascua, lo que correspondería también a sus vacaciones. Entonces, como les había comentado, vamos a... Ojo, también les comenté desde el día de ayer los equipos que están faltando para que me entreguen sus respectivas preguntas para tener el cuestionario completo. Me faltan los de las plantas, la evolución de los invertebrados y las extinciones masivas. Ahí se los encargo. Dígame. ¿Eso me lo va a mandar a usted? ¿Ya que se queda? ¿Les voy a mandar qué, perdón? Las preguntas ya de todos. Ah, claro, o sea, sí, para que tengan los cuestionarios correspondientes, para que ustedes los estén revisando, los estudien, porque de allí vamos a sacar los reactivos para su último examen. Como lo hemos estado trabajando, digo, no hay nada nuevo aquí. Hola, profe, una pregunta. Yo no aparezco en su lista. ¿Quién es usted? Profe, me puso Diego falta. Valdés. ¿Quién es Diego, el que me está diciendo? Sí. Aquí está, ya lo vi. Cassandra, bienvenida. Entonces,
Vamos a ponerle su asistencia. Diego Alejandro, aquí está. Ya le puse asistencia. ¿Quién fue el que me dijo que no estaba en la lista? Diga. La tercera y cuarta tarea, ¿cuáles son? ¿Por qué no las tengo pendientes? Ah, es usted Jorge, ¿verdad? Yo tengo solo pendiente el cuadro, profe. No, el cuadro sí me lo entregó. Eso lo recibí por correo. Pero Lo que tenemos pendiente aquí que está marcado es Luca, es decir, los protozoarios y los consiguientes... no se crea, es Luca el primerito, es decir, el arquea y los protozoarios, son los dos que me debe, que no me los ha entregado, que bueno, se lo estoy permitiendo. Si falta se les tomo foto y se los envío. Perfecto, pues si ya los tiene, pues ¿para qué se espera? Mejor mándemelos en cuanto tenga chance y ya yo lo puedo revisar para poderle poner aquí su correspondiente calificación. Porque, bueno, aquí con la de coordinación, con la maestra Carmen, pues ella está enterada de su situación, de lo que ocurrió, de su estado de convaleciente. Así que ella recibió este archivo y ella tiene pues la notificación de su calificación en este horroroso 7. Pero bueno, está justificado por lo que ya se mencionó, entonces nada más le encargo que me envíe la confirmación y el comprobante de que sí terminó su trabajo y aquí ya se le puede modificar y se lo envío posteriormente a coordinación. A ver, ¿Qué está sonando? Profe, dígame, Profe, ¿ya yo asistencia? tengo asistencia. ¿quién? Alan. Alan Gradilla. Ah, el día de ayer no se presentó, pero sí, el día de hoy ya le voy a sí poner. sí me presenté. A ver, ¿dónde está usted? Profe, ¿tengo asistencia? ¿Es usted Belia? No, soy Dulce de nutrición. Ah, perfecto. Profe, yo tengo asistencia, soy Melissa. Yo también, Melissa, profesor. excelente. Dulce, ya le había puesto asistencia, sí, no se apure, déjeme, le pongo la asistencia a Alan, aquí. Yo, profe, 11. Yo Monse. tengo asistencia, ¿verdad, Oye. profe? Sí, Jorge, sí. Ah, ayer vimos, Pero ayer yo, vimos los dinosaurios. Ah, ahí está. Las Ayer- extinciones masivas, que es casi lo mismo. Pues sí, porque No. consideramos a la Y extinción, la habló, quinta extinción. profe, Dígame. y habló de las serpientes De la que nomás evolución. siguen su instinto y que sabe qué, para que vea que sí. No, Ah, eso sí, fue mire. algo que comentó. De paso. Fue Sí, sí, bueno, durante pero- A la ver, pero habló de eso, pues. evolución. Ajá, a ver, aquí Ay, tengo... profe, ya llegué. Bienvenida, señorita Astrid. Aquí le voy a poner, aquí dice Alan, Muchas falta de ayer. gracias. Pero déjeme se la pongo que sí estaba sí tiene asistencia entonces. Estaba gracias. Asistente. ¿A mí me puso asistencia? Señorita Astrid, permítame ¿Quién se tantito. está peleando con su hermana? Maestro. Aquí está, ya tiene su asistencia. Nada más me falta la señorita Xcaret, Fernando y Lisbeth, de nutrición. Maestro. Sí, dígame. Soy Carolina, ¿sí me puso asistencia? ¿Sí? A ver. ¿Dónde está? De Kine. Hola, profe, Es buenos días. Ileana, ¿verdad? No, soy Carolina. Pero yo también. Dígame su apellido para más fácil identificarla. Gutiérrez Marín. Es Natalia, es que yo le ubico como Natalia. Ya, pero Ah, ok. aquí está. Ya le puse su asistencia. Profe, Scaret sí está. Profe. A ver, me puso asistencia? Xcaret. Señorita Palma, ya aquí está. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién me preguntó de la asistencia? Ileana. Mire, aquí está. Buen de gente, profe. Excelente. Me falta nada más Álvaro, Gonzalo, Ariadna, Misael, Belia, Lisbeth y Fernando. Déjenme ver si no está ¿Qué, por profe? aquí. Fernando sí está. Ya llegó. Bienvenido. Aquí, asistencia. profe. Es que como... discúlpeme, no me había percatado. Lisbeth, ella sigue faltando, ¿verdad? Y de Kine tengo aquí al Gonzalo, Ariadna, Álvaro, Misael y Belia. Belia no están conectados, ¿verdad? Bueno, No. como les estaba comentando al comienzo, ya vamos a revisar el último de los temas que tenemos pendientes para dar concluida su sumario de todo el curso. Y acuérdense de los cuestionarios que me tienen pendientes por entregarme los otros 3 grupos. Los reitero nuevamente, los de las plantas, evolución de los invertebrados y extinciones masivas.
Porque si no me lo envían, entonces yo les voy a hacer los reactivos y van a tener que investigarlo. Puede que no concuerde con lo que ustedes habían... ¿Qué falta investigar, profe? No, que nada más me entreguen sus respectivos, las 6 cuestiones por equipo de sus de sus presentaciones. Ustedes ayer de extinciones masivas ya nos la Sí. presentaron, nada más tienen pendiente de mandarme o, insisto, Profe, ¿ya tiene el de evolución de plantas? no me han enviado las preguntas. Entonces se las encargo, insisto nuevamente, lo repito, es Sí. evolución de las plantas, evolución de los invertebrados y extinciones masivas. Porque si ustedes no me la mandan, yo se las voy a agregar entonces a su cuestionario y ustedes lo van a tener que investigar. Y pues se supone que era para que participaran y ustedes también. De ahí vamos a elegir sus preguntas para el último examen. Entonces, dependerá de ustedes si quieren que lo hagamos de esa forma, si no, pues yo lo voy a hacer. Bueno, ya creo que estamos la mayoría. Entonces vamos a dar comienzo, perdón, con el último de los temas. Déjenme nada más, les comparto la pantalla. Profe, Aquí. dice ¿Sí? Liz que no se puede conectar. Que A ver, está intentando. entonces déjenme le pongo asistencia. ¿Profe nombró lista? Sí, ya llegó el buen Álvaro. Vamos a ponerle aquí. Me dijo que Lisbeth, ¿verdad? ¿Tenía dificultades para conectarse? Sí. Liz. Bueno, le vamos a poner aquí la asistencia. De todas formas, tienen el respaldo de la grabación. Digo, para si lo quieren, toda la información, por cualquier razón, si no se pudieron conectar o quieren recapitular lo que se estuvo explicando, pues van a tener el material disponible posteriormente ya que terminemos con esta sesión. Profe, Bueno. tiene problemas para conectarse. ¿Quién? ¿Belia? Delia, ajá. Bueno, vamos a... Sí, bueno, ella recurrentemente sí se conecta, entonces vamos a ponerle asistencia. Misael, ¿alguien sabe qué pasó con Misael? Sabe, ¿verdad? También hay- Sopuf. Ari- A mí me dijo que sí iba a tardar, me dijo que sí iba a tardar un poco en conectarse, pero que sí se va a conectar. está bien, pues. Igual les comento nuevamente. Le ahí voy a mandar mensaje. el material lo van a tener disponible posteriormente, ya que finalicemos esta reunión. Y bueno, creo que ya están viendo la pantalla de genética, ¿verdad? ¿Sí es así? Sí, Sí. Ok, perfecto. sí, profe. Entonces, bueno, no los voy a silenciar, digo, ayer hicimos una dinámica bastante interesante o más bien muy productiva. Para cualquiera que tenga alguna duda, algún comentario que quiera señalar, lo podemos trabajar. Y nada más eso sí les voy a pedir, que si hay mucho ruido de fondo, pues entonces ahí sí les silencien el micrófono para que no nos esté causando ruido y nos estemos distrayendo cuando estemos en la presentación, en la explicación del tema. Bueno, pues entonces ya vamos a dar inicio con el último de sus temas, que es la genética. En este caso van a ser los conceptos generales para que los puedan dominar y el fundamento lo tengan perfectamente bien entendido. Esto ya lo habíamos visto. Ya habíamos explicado que se trata de un organismo porque es un ser pluricelular. Específicamente nos estamos enfocando que es un vertebrado por la presencia de su columna vertebral. Eso ya no hay ningún inconveniente. Ya sabíamos las características principales de los organismos. Estos están conformados por tejidos especializados, estos estructuran órganos y eventualmente se desarrollan sistemas. Entonces la unidad fundamental estructural de los organismos y de los seres vivos ya sabemos todos perfectamente bien que se trata de las células. En este caso estamos tratando de un ser pluricelular y la característica de las células es que son eucariontes por la presencia del núcleo que es el que protege el material genético. Entonces aquí está un ser metazoario, es decir, es pluricelular y está conformado, estas son las características principales, me imagino que ya todos las sabemos perfectamente bien, que es el tejido, que es un conjunto de Sí. células con forma y función semejante, y los tejidos especializados que forman los órganos y posteriormente los sistemas. Muy bien, entonces esto lo estamos recapitulando nada más. Otra cosa para mencionar. Entonces, todas estas células, ¿cómo dijimos que se llamaban? Las que tienen dos pares de las 23 pares de cromosomas. ¿Cómo se llaman? ¿Esta célula qué es? Exacto, estamos de acuerdo. Es un gameto, es decir, es un óvulo. ¿Y qué tipo de célula es si solamente tiene Haploide. Exactamente. Mm, Entonces acá estamos hablando Diploide. de que son células diploides porque tienen los 46 cromosomas exacto, completitos. ¿Y cómo dijimos que se llamaban ese tipo de células que no son gametos, que ya me lo mencionaron? Esperma. Diploides.
No, los espermas son exactamente, son células somáticas. Y los gametos se pueden ser, en el caso de nosotros los humanos, los óvulos y los espermatozoides, que son las células haploides. Ahí está. Entonces, bueno, ya esto lo habíamos explicado, que nada más un solo espermatozoide es el que ingresa al óvulo para producir la fecundación. Todos los demás, pues ya, gracias por participar. Y se forma el cigoto. Esto ya se considera una célula diploide porque ya estamos hablando de que la mitad de la carga que tiene el óvulo y la mitad del espermatozoide forma una célula que ya tiene la carga completa. Es decir, los 46 cromosomas. Y aquí está el cigoto. Hasta ahí todo muy bien. Esto también ya es una recapitulación. Ya que se forma el cigoto, sigue su evolución y llegamos a la parte de la gastrulación, en donde se forma el blastoporo, que ya habíamos explicado y creo que ya dominamos perfectamente bien la diferencia entre los dos tipos de gastrulación, que puede ser los protostomados y los deuterostomados. Los protostomados, el blastoporo pues origina la boca, y en el caso de los deuterostomados, el blastoporo origina el ano. Ahí yo creo que tengo una duda, todo queda perfectamente bien claro. En griego, bueno, esto nada más también para que quede entendido, estamos hablando de la primera boca, es lo que forma el blastoporo. Y en el caso de deuterostomados es la segunda boca lo que forma el blastoporo. Y finalmente, pues son las 3 capas germinales. Ya también como recapitulación, tenemos al endodermo, que es la más interna, el mesodermo, que es el intermedio, y el ectodermo, que es la más externa. Y cada una de estas capas generan estas estructuras muy diferenciadas. El endodermo precisamente por el sistema digestivo, los pulmones y algunas glándulas. En el mesodermo, pues los músculos principalmente y los huesos y algunos otros órganos. Y el ectodermo es el sistema nervioso y la piel, es decir, la parte más externa del cuerpo. Bueno, entonces, ¿cómo es que las células, por qué esto no se convierte en lo que sea de forma aleatoria? Es decir, el cigoto, ¿por qué en el caso de los humanos no se convierte en un chivo o en algún otro animal? Esto es debido a la información que está contenida en los núcleos de todas y cada una de las células. Acuérdense del postulado de omnicélula es célula. Entonces, si todas las células provienen de otra preexistente. Pero ¿dónde está esa información? ¿Dónde la contenemos? Hoy actualmente sabemos que esa información exactamente es el ácido desoxirribonucleico, estoy de acuerdo. Pero ya tenemos un nombre muy específico para toda esa información y le conocemos con el nombre de genes. Así es como lo determinamos. Ahora, ¿qué es un gen? ¿Quién sabe quién me puede decir qué es un gen? Ya me dijo Jonathan una pista, es ADN, estoy de acuerdo. Material genético. Exactamente. Lo podemos también traducir como genes es igual a información. Decíamos que porque un cigoto no se convierte en lo que sea. Acuérdense que hace algunos siglos estaba muy vigente y era aceptada la generación espontánea. Entonces, ¿por qué no de repente de un cigoto se podría originar un equinodermo o un gusano o un humano? Pues porque los genes están determinados. No se puede aleatoriamente generar vida nada más porque sí, sino porque las células tienen un plan ya estructurado de desarrollo. Es decir, toda esa información la tenemos contenida en estas estructuras que llamamos genes. Y de otra forma más técnica de conocerlo es el genotipo. Genotipo también ya me lo habían explicado, que es toda la información contenida en las células. Y lo que se manifiesta de forma física o lo que podemos apreciar es lo que se le conoce como ¿qué? Fenotipo. Entonces, exacto, por ahí me parece Daniela, alguien me mencionó que los genes es el material genético. Todo esto lo podríamos tomar como sinónimos, lo cual es correcto, puesto que estamos tratando de nucleótidos. Acuérdense que podríamos considerar que la unidad estructural fundamental del ADN, pues son los nucleótidos. Sabemos que existen 4 fundamentales que forman la cadena, la cadena bicatenaria. Estos 4 nucleótidos son adenina, que se junta con timina, la citosina, que se junta con guanina. Entonces, eso sería o se podría considerar como la unidad estructural del ADN, los nucleótidos. Entonces, todo eso, conformando la cadena bicatenaria, lo conocemos como material genético. Y ya sabemos, esto también como recapitulación, la estructura que tienen las células eucariontes, que es el núcleo, es el que contiene toda esta información que es lo más valioso de la célula. Entonces, exactamente, el material genético, como les estaba comentando al inicio, podríamos considerarlo como conceptos intercambiables. ¿Por qué? Porque todos son redundantes. Los genes es información y esa información es el material genético y el material genético es lo que conocemos como el ADN. Es decir, esta cadenita que es bicatenaria.
porque tenemos también el ARN, que es la monocatenaria, que en lugar de que tenga la timina, tiene el uracilo. Entonces, ahora, específicamente, hablando ya de la estructura de los nucleótidos, lo que nosotros llamamos un gen está conformado por 3 nucleótidos, lo que se le llama técnicamente como un triplete, porque estamos hablando de los 3 nucleótidos, o también es un codón. Estos dos términos también lo van a encontrar de esta forma en la literatura, son intercambiables y son sinónimos prácticamente. Entonces, recapitulando. Exacto, es un codón, que también es un triplete, que forma el ADN, que es el material genético, donde se encuentran los genes, es decir, toda la información de las células. Creo que hasta aquí ya está quedando claro. Entonces aquí es nuevamente para remarcar, el triplete se considera un gen, que es lo que codifica para nuestros aminoácidos. Ya en sesiones anteriores estuvimos explicando lo que sucede cuando se transcribe y se traduce en aminoácidos. Es decir, se tiene que romper la cadena bicatenaria en monocatenaria, en ARN, y los ribosomas, que son los encargados de la síntesis de aminoácidos, son los que leen esta información y por lo consiguiente traducen en los aminoácidos que conforman las proteínas. A ver, entonces hasta aquí ninguna... ¿Puede repetir eso, por favor? Sí, de hecho este sí es importante que lo tengan. Vamos otra vez, porque sí es esencial que lo dominen. Entonces decíamos... Espere, un segundo, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Quiere que regrese hasta el comienzo? Bueno, esto es ya recapitulación, esto ya lo habíamos visto. No. Digo, si Ya, no lo dominan, pues listo, les lo escucho. recomiendo. Ok, entonces va de nuez. Genes, ¿qué son los genes? Podemos traducir como que los genes es la información contenida en las células. Es decir, podemos también denominarlo como el genotipo. Genes, información, contenido en células, genotipo. Entonces, el genotipo, por ahí también me comentaron y estoy totalmente de acuerdo y está en lo correcto, es el material genético. Entonces, acuérdense cuando vimos estructuras celulares que el núcleo es la estructura encargada de la protección de toda la información de las células, es decir, de nuestro material genético contenido en la membrana nuclear. Entonces, ¿el material genético de qué está hecho? Pues precisamente de la molécula del ADN, que recapitulamos está conformado por sus 4 principales nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno con adenina y timina? 2. ¿Cuántos puentes de hidrógeno con citosina y guanina? 3. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ok, perfecto. ¿Y Sí. qué es un...? Dígame. ¿Tiene alguna duda? No, estoy escuchando. Ah, ok, perfecto. Entonces, esto también es importante. Ya nos queda muy claro, espero, que el material genético, pues sí, está conformado por el ADN son los nucleótidos y los genes son esos nucleótidos. Ok, pero entonces, ¿qué es un gen físicamente hablando? Son 3 nucleótidos en la cadena de ADN. Por eso se le llama como triplete o codón. Exactamente lo mismo, son sinónimos. Esto es lo que nosotros conocemos como un gen. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Bueno, Ujú. excelente. Igual, genes es la información. ¿Esa presentación no la va a poner en el Classroom? Sí, o sea, la voy a subir. Como es muy extensa, la tengo primero que subir a la plataforma de YouTube y de YouTube ya les paso el enlace. Digo, si han estado revisando las sesiones anteriores, pues ahí tienen disponible el material y está en YouTube, nada más para que accedan y lo revisen. Digo, yo se lo recomiendo, pero pues ya depende de ustedes. Entonces, damos continuidad. Genes, información, genotipo. Esto es importante repetirlo porque esto sí lo van a seguir usando a lo largo de toda su formación. Entonces decíamos que nuestra cadenita bicatenaria, que es el ADN, ya no tiene el oxígeno, por eso es el ADN. Se conforma por grupos de 3 nucleótidos llamados tripletes o codones. Entonces, aquí está otra cosa muy importante. Los genes, que son los encargados de manifestar el fenotipo, es decir, lo que se ve, lo que se aprecia, lo que se manifiesta en el mundo físico, vamos a tener 3 diferentes categorías o manifestaciones de los genes. A ver otra vez. Entonces, genes, información, genotipo, se manejan por tripletes, es decir, por grupos de 3 nucleótidos, eso es un gen. Y esos grupos de 3 nucleótidos, o sea, los genes, podemos encontrarlos de 3 maneras diferentes. Esto me parece que ya lo han visto en algún momento de su formación académica. Los genes recesivos, los genes dominantes, es decir, los que se expresan sí o sí,
y los codominantes, los que quieren estar todos expresándose. Es decir, cuando se junta un dominante con otro dominante. En el caso del recesivo es en el que cuando no se encuentra un dominante se manifiesta. En el caso exclusivo o específico de los homocigotos, lo vamos a revisar en un momento más adelante. Entonces, estas variaciones o estas manifestaciones de los genes los conocemos, bueno, es precisamente lo que se ve en el mundo físico como el fenotipo, pero estos se les conoce en genética como alelos. O sea, no porque estén tontitos, sino porque son las maneras en cómo se manifiesta el gen. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Recapitulando, dígame. Si no mal recuerdo, un ejemplo de recesivo era en los tonos de cabello de lo más claros, ¿no? Como Sí. que como que en una familia de castaños nazca de vez en cuando un pelirrojo. Eso, sí, estoy de acuerdo. Hay muchísimos. De hecho, los genes, pues Sí, es es toda la recesivo, información. ¿verdad? Sí, o sea, hay caracteres que son recesivos que todos y cada uno de nosotros mantenemos en nuestro genotipo, pero solamente los dominantes son los que Me lo vamos a habían apreciar, explicado, los sí. que vamos a observar. Pero sí, o sea, tenemos en Ujú. todos y en cada uno de nuestros cariotipos o de nuestro genoma, es decir, la información genética que contenemos todos en nuestros organismos, tanto Ok. alelos recesivos, dominantes y en algunas ocasiones codominancia. Aquí un ejemplo que se puede mencionar es en el caso del color de los ojos. Los azules y verdes podrían ser recesivos, o más bien son recesivos, los dominantes son los castaños y los codominantes son aquellos que les llaman como los ojos revolcados. O sea, que no son ni azules totalmente ni cafés, sino que tienen de las dos tonalidades. Que tienen como varios tonos en el iris, ¿no? Como que Exactamente, tienen es varios decir, tonos en el iris algunos. no domina uno totalmente, sino que están manifestándose simultáneamente ambos caracteres, es decir, los dos alelos. Entonces, Ujú. vamos a hablar un poquito, antes de que conociéramos toda esta información que acabamos de compartir, por supuesto que no se sabía de la existencia ni de la molécula del ADN, mucho menos de los nucleótidos y menos de los genes. Entonces, la manera que se procuraba explicar los fenómenos de la naturaleza, había una teoría bastante, pues, lógica y por lo consiguiente, pues, convencía a la mayoría, que es la herencia de caracteres adquiridos. Precisamente esto es lo que estaban hablando el día de ayer con lo de la evolución humana, de que supuestamente como no usamos el meñique, la teoría es que va a desaparecer. Pero ojo, esto es importante porque aquí se va a explicar, eso no va a ocurrir porque entonces estamos hablando de lo que se le consideraba o se considera todavía como lamarquismo. Se le llama así por el científico naturalista francés Baptiste Lamarck, que fue el que lo describió, o él trató de explicar en base a sus razonamientos, como aquí tomando como ejemplo a las jirafitas. En el escenario número 1, bueno, él decía, las jirafitas primero tenían el cuello corto y posteriormente, como necesitaban estirarse para poder alcanzar las mejores ramas de los árboles, pues este cuello se empezaba a elongar, se estaba haciendo cada vez más largo y ese carácter adquirido, como lo dice la teoría, se lo transmitían a la siguiente generación. Entonces, la siguiente generación, los que nacían, ya nacían con el carácter del cuello largo. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la última escena en la que todas las jirafitas ya son de cuello largo. Supuestamente, de acuerdo con el raciocinio de Lamarck, porque ese carácter se lo heredaron sus padres que tenían el cuello corto. Entonces es como decir que como no estamos usando el meñique, después vamos a tener un descendiente que no lo tenga porque pues no lo usamos para nada y eso sería un carácter adquirido. Es decir, estamos ignorando totalmente la genética, los nucleótidos y la información que contiene nuestras células. Por eso le explicaba a la señorita Astrid, creo que era la que me estaba haciendo ese comentario, que en nuestro plan de desarrollo siempre va a estar presente el meñique. A menos de que ocurra una mutación. Era yo, profe. Ah, perdóneme, señorita Contreras. Sí, tiene razón. A menos que ocurra, que lo vamos a revisar ahorita en un momento más, una mutación que altere nuestro plan de desarrollo y que ya no tenga presente el meñique, entonces ese carácter ahora sí se va a heredar, pero porque está involucrada la genética, no únicamente porque a mí me lo corté con un cuchillo y ya mis descendientes no van a tener meñique. Eso es el carácter adquirido. Entonces, posteriormente, esto es en el siglo XVIII y en el siglo XIX, es decir, del 1801 al 1900, llega Darwin y dice, a ver, espérame tantito, es que, pues sí, se escucha medio lógico, porque observamos a las jirafas, tienen el cuello largo, y a lo mejor probablemente sus ancestros eran chaparritos y tenían el cuello muy corto. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, acuérdense de que les dije que la evolución tiene dos factores, el factor tiempo y el factor cambio. Pero pues obviamente hay muchos intermediarios como la genética, que es la más fundamental. En el caso del lamarquismo, desconocían, digo, se entiende,
la existencia de la genética y por lo tanto ellos trataban de explicar lo que observaban y lo que resultaba lógico y decían, bueno, pues sí, en algún punto remoto sus ancestros tenían cuellitos cortos y conforme pasó el tiempo y se fueron, digamos, adaptando sus padres, les fueron heredando este carácter adquirido del cuello largo. Pero luego llega Darwin y dice, no, no, no. Esto es lo de Lamarck, lo que explica es la teoría del uso y el desuso de los órganos y estructuras del cuerpo. Entonces, nuevamente con el ejemplo del meñique, si yo me lo corto, según el lamarquismo, mis hijos ya no van a tener meñique, porque yo me lo corté y es un carácter adquirido. Y luego llega Darwin y dice, no, espérame, es que no funciona tan así, sino que existe un mecanismo de por medio que él es el que le nombró como la selección natural, que es aquella que selecciona única y exclusivamente a aquellos organismos que están capacitados para continuar perviviendo y dejar descendientes. Entonces él dice, pues no, más bien tiene que haber variabilidad. Ojo, él tampoco no conocía de la existencia de la genética, ni del ADN, nucleótidos, ni nada de esto. Sin embargo, observando ciertas semejanzas entre las especies, específicamente los ejemplos más citados son los pinzones de las Galápagos. Entonces él dijo, no, 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 es que no sucede así. Resulta que como la variabilidad que existe entre las especies, algunos nacieron quizás nacieron con el cuellito un poquito más extendido que otros ejemplares que lo tenían corto. Entonces esos ejemplares con el cuellito corto, pues llegó la selección natural, hizo su trabajo y pues los erradicó de la población. Y aquellos que tenían el cuellito más largo, pues fueron los que empezaron a proliferar y por lo consiguiente desapareció de la población de estas especies aquellos de cuellito corto y se siguió manifestando el fenotipo con el cuello largo. ¿Hasta aquí queda claro cuál es la diferencia entre lamarquismo y darwinismo? Sí. Acuérdense. ¿Todo bien? Ok, excelente. Sí. Entonces, después llega un presbítero católico llamado Gregorio Mendel. Entonces él les dijo, quítense que ahí les voy, porque lo que ustedes están explicando son simples y meras teorías. Yo les voy a ofrecer las evidencias de que existe un factor que se hereda a partir de los padres a sus descendientes. Es por eso que conocemos como las leyes mendelianas o las leyes de Mendel, que son tres principales. La primera es el principio de uniformidad. Enseguida las vamos a explicar todas y cada una de ellas. Este señor, de hecho, es el padre de la genética moderna o de la genética como tal, porque fue el único que demostró y probó con sus evidencias cultivando chícharos, guisantes. Bueno, así le conocen, nosotros le llamamos chicharitos. Entonces él también era un catedrático, él daba clases en la universidad y al mismo tiempo también le gustaba la jardinería. Entonces él estaba cultivando los chicharitos y empezó a observar sus experimentos y los resultados que estos estaban demostrando. Entonces él acuñó o explicó tres fundamentales leyes. La primera se llama principio de uniformidad. Insisto, enseguida lo vamos a explicar cada una. La segunda es la segregación independiente. Y la última es la independencia de caracteres. Entonces, él se los llevó a todos porque como buen científico, porque estaba haciendo experimentos y lo demostró. Y si nosotros seguimos sus experimentos y los replicamos, vamos a obtener exactamente los mismos resultados. Eso es ciencia. Por supuesto que las anteriores eran teorías que con lógica trataban razonadamente de explicar los fenómenos que se estaban presentando en la naturaleza. Pero no fue sino hasta que llegó Gregorio Mendel con su jardinería porque él también le gustaba mucho la estadística. Y gracias a sus anotaciones y sus experimentos tenemos lo que actualmente le llamamos la genética mendeliana. Entonces, principio de uniformidad, ¿qué es lo que nos dice o qué es lo que él nos comparte de sus experimentos? Básicamente nos dice lo siguiente: los descendientes, es decir, los hijos de progenitores homocigotos serán todos iguales. Aquí como ejemplo, si tú cruzas un chihuahua con otro chihuahua, pues ¿qué vamos a obtener? Una uniformidad. Van a seguir teniendo chihuahuas, chihuahuas y chihuahuas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mantener esta línea homocigótica, o sea, no se está mezclando con ninguna absolutamente nada más. Esto nos explica el principio de uniformidad. Ahora, con otro ejemplo, como decíamos con el fenotipo de los ojos de color. En el caso de los ojos azules es un carácter recesivo. En el caso de los colores castaños, es decir, cafés, es un carácter dominante. Entonces, si tenemos a los progenitores, papá y mamá, uno tiene ojos azules y el otro tiene ojos cafés, ¿ustedes qué creen que tenga la descendencia? La mayoría van a ser ojos cafés, o todos, perdón, van a ser ojos cafés. Exacto, ese es el principio de uniformidad. ¿Nace uno con heterocromia?
No, porque en el caso de los castaños es dominante. Tendrían que ser los dos Maestro, entonces parentales. no pueden haber... Ujú. Entonces pero- ahí sería con dominante. Ahorita vamos a explicar la no? codominancia. Pero no, en este caso, como Bueno, profe, Sí, perdón, dígame. es que quiere saber qué se actúan para tener ojos heterocromáticos, perdón. Necesita, bueno, en su caso ya tiene, usted es heterocigoto. Entonces necesita juntarse con otro heterocigoto y bueno, por probabilidad, digo, no es no se puede predecir porque pues la probabilidad es nada más lo que pueda ocurrir un evento, pero no es seguro. Es como si usted tira, el ejemplo clásico es una moneda. Si usted la tira al aire, pues tiene 50 y 50% de probabilidad de que caiga cara o cruz, o sello y... Mm, Entonces es exactamente lo mismo. Aquí tratamos de utilizar la estadística para tratar ok. de predecir mediante modelos qué es lo que puede ocurrir como los descendientes, cuál tipo de fenómeno. Ah, ya es diferente. Ok, ya entendí. Perdón, profe. Profe, Dígame. entonces eso es igual como de que los abuelitos tenían los ojos de color y que según eso se saltan como una generación y ya. Exactamente. Es lo mismo. ¿Sí es Esa eso? es la genética mendeliana. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de la segunda ley. Pero sí es exactamente eso. O sea, por decir, vamos a decir, si nuestros papás, nuestra mamá tiene ojos azules y nuestro papá tiene ojos cafés, todos ya nos fregamos que somos los hijos porque todos vamos a tener ojos cafés. Sin embargo, Ujú. nuestros hijos, que sería la segunda filial, es decir, los nietos de nuestros papás, ellos sí tienen las probabilidades de sacar los ojos azules. Eso es lo que explica el principio de uniformidad. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, para que no se nos olvide, principio de uniformidad. Juntas un chihuahua con otro chihuahua, ¿qué vas a tener? Pues un chihuahua, ¿verdad? Básicamente. La segunda ley, segregación independiente. Aquí tenemos este ejemplo, que es lo que me acaban de decir. Entonces, lo vamos a recapitular. Tenemos un carácter dominante, en este caso son las semillitas de los chícharos con los que estuvo trabajando precisamente Gregorio Mendel. Y esto, bueno, lo vamos a ver, este es un cuadro de Punnett. ¿Qué nos dice primeramente la segregación independiente? Nos está explicando que los genes se separan de manera aleatoria y obviamente se hereda un alelo de nuestro papá y un alelo de nuestra mamá, es decir, una copia de cada progenitor. Entonces, básicamente lo que nos está explicando aquí es que no siguen un patrón de herencia, sino que es por probabilidad. O sea, no es de que ya tengan un plan y nada más esto se va a heredar, como lo que decía Lamarck, sino que aquí es completamente al azar y por probabilidad y porque los experimentos de Mendel así lo demostraron, tenemos que la primera filial, es decir, otra vez con el ejemplo de los papás con ojos azules y ojos cafés, todos y cada uno de nosotros, pues ni modo, vamos a presentar el fenotipo de ojos cafés. Sin embargo, nuestros hijos o los nietos de los papás, ellos son los que tienen la probabilidad de obtener el fenotipo de ojo azul. Mientras que, bueno, desafortunadamente la mayoría van a ser ojos cafés. Sin embargo, si tenemos 4 hijos, 3 van a tener ojos cafés en probabilidad, porque pueden salir todos cafés o todos azules. Es lo que les digo, es probabilidad. 3 de ojos cafés y solamente 1 de ojos azules. Es lo que usted dijo que con lo del salto de la generación, porque se está manifestando precisamente las leyes de Mendel. Entonces, rápidamente, P lo estamos representando como los parentales o los progenitores. En este caso, estos son homocigotos, es decir, son una línea, vamos entrecomillado a decir, pura. ¿Por qué? Porque este tiene los 2 alelos dominantes para el carácter liso. En el caso del carácter rugoso, tiene los 2 alelos recesivos. ¿Queda claro que es un homocigoto? Que es una línea pura, vamos a decir, con respecto a algún carácter que presenta su fenotipo. Entonces, estos homocigotos que tienen caracteres diferentes, porque uno es liso y otro es rugoso, insisto, uno es azul y el otro es, bueno, en este caso sería el café y en este caso el azul de los ojos, se mezclan o tienen descendencia y nuestro genotipo va a tener la información del color azul en los ojos. Sin embargo, nuestro fenotipo va a manifestar el carácter dominante, que sería en este caso de los ojos el castaño, y en el caso de los chicharitos, pues sería el carácter liso. O sea, todos los descendientes van a tener semillas con superficie lisa. Sin embargo, si los fecundamos, bueno, en el caso de las plantas es posible, si estos se autofecundan con este genotipo, ya estamos hablando de heterocigotos. Ojo, homocigotos son líneas puras, digo, para que no se les olvide y lo relacionen. Heterocigotos ya son híbridos. O sea, todos nosotros como mexicanos somos heterocigotos, tenemos mezclas de todo el mundo.
especialmente, bueno, por la corona española, el imperio hispano, etcétera. Entonces somos heterocigotos porque tenemos caracteres de muchas, bueno, no me gusta decir razas, pero de otros fenotipos del planeta. Se escucha más apropiado. Entonces, esto de aquí se le conoce como cuadro de Punnett porque se está aplicando la estadística. Y cuando se obtiene un descendiente